Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del lenguaje de la ciencia. Seguimos con ejercicios. Esta vez tenemos ejercicio de límite, vamos a salvar la indeterminación. En este caso se trata de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. A ver, fíjense, el límite cuando x tiende a infinito tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. La tendencia es infinito, repito. Si nosotros reemplazamos la tendencia, esto va a ser infinito. Y en el denominador, 5 por infinito menos 4, esto es infinito. Bien, entonces se trata de una indeterminación del tipo infinito sobre infinito y vamos a tratar de salvarla de esta indeterminación. ¿Cómo trabajamos? Fíjense, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo: identificar cuál es el polinomio que tiene mayor grado. En este caso, el polinomio que tiene mayor grado es el que está como numerador. Y el grado es 3. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es dividir tanto al numerador como al denominador por la x que tiene el mayor grado. Es decir, vamos a dividir todo por x al cubo. Bien. Esto quedaría entonces, límite para x tendiendo a infinito, de 4x al cubo más 2x, 5x menos 4, y dijimos que dividimos por la x que tiene el mayor grado, es decir, por x al cubo. Hacemos también lo mismo en el denominador, y esto nos quedaría límite para x tendiendo a infinito. Tenemos una suma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es distribuir la x para los dos términos. Acá tenemos una resta, vamos a distribuir la x para los dos términos y esto quedaría 4x al cubo más 2x dividido a x al cubo dividido a x al cubo. Hacemos lo mismo, 5x dividido a x al cubo menos 4 dividido a x al cubo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Simplificamos o restamos los exponentes de la x. Esto sería x tendiendo a infinito. Si simplificamos, acá nos quedaría 4 más, esto con esto se va, nos quedaría 2 sobre x al cuadrado. Si simplificamos, esto tiene un exponente 1, restamos los exponentes y nos quedaría 5 sobre x al cuadrado. No tenemos nada por simplificar acá, nos queda como está, 4 sobre x al cubo. Bien. Una vez que dividimos, simplificamos las x y estamos acá, fíjense, las x que tenemos aparecen en el denominador de cada una de las fracciones. Una vez que llegamos a esa instancia, lo que hacemos es reemplazar la tendencia. Y tengan en cuenta esto: un número dividido infinito, se dice que tiende a 0, vamos a decir es igual a 0, mientras que un número dividido 0 decimos que tiende a infinito o es infinito. Bien, vamos a poner esto recuadrado. Si reemplazamos la tendencia, ya no escribimos más límite, esto sería 4 más 2 dividido infinito al cuadrado, 5 dividido infinito al cuadrado, menos 4 dividido infinito al cubo. Entonces, un número dividido infinito dijimos 0. Entonces, esto sería 0, esto es 0, esto es 0. Nos quedaría 4 más 0, 4, dividido 0 menos 0, 0. Y cuando tenemos un número dividido 0, dijimos que vamos a escribir como que es infinito. Es un número muy grande, tiende a infinito. Bien. Entonces, en el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, es infinito. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, lo que le voy a decir ahora es, a ver cómo podemos adelantarnos al resultado, ¿sí? Sin hacer todo el procedimiento, cómo nos podemos adelantar al resultado teniendo en cuenta
el grado de los polinomios del numerador y del denominador. Bien, fíjense esto. Esto va a suceder siempre. Siempre que tengamos un polinomio en el denominador, la tendencia es infinito, el caso de indeterminación es infinito sobre infinito. Si el grado del polinomio numerador es mayor al grado del polinomio denominador, el resultado del límite infinito. Es el caso que yo acabo de resolver. Si el grado del polinomio denominador es igual al grado del polinomio numerador, entonces esto va a ser L, el límite va a ser L, un número real. Y si el grado del polinomio es menor que el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador, el resultado va a ser siempre 0. Bien. Acá, cuando les dije que si son iguales los grados, dije que es un número real. Este número real es el cociente de los dos coeficientes principales de los polinomios. A ver, ahí tengo un ejemplo y lo voy a explicar. Fíjense. Acá decíamos, en el numerador está el de mayor grado, el resultado dio infinito. En el denominador está el de mayor grado, la x que tiene el mayor grado, el resultado va a ser 0. Lo dejo para ustedes, resuelvan y comprueben que les da 0. Y cuando tienen el mismo grado, ¿sí?, el resultado, dije que era un número real, L. ¿Sí? L es un número real. Y es el coeficiente, el cociente entre los dos coeficientes de las x que tienen mayor grado, o coeficientes principales. Sería 5 tercios negativo. Este sería, si desarrollamos, no lo voy a hacer porque tendría que repetir el mismo procedimiento, resuelvan ustedes y fíjense si les da menos 5 tercios. Ese valor es el que les tiene que dar. El procedimiento es exactamente igual. Bien, creo que es bastante sencillo, lo van a poder resolver. Chicos, nuevamente un me gusta si les gustó el video. Pregunten, consulten, pueden escribir al canal cualquier duda. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.